Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, doctores y doctoras? Esta es Escuela Kids Dent, dedicado para todos los que estudian o ya están laborando en el área de odontología. Este video es exclusivamente para doctores. También pueden verlo a los pacientes con mucho gusto para que más o menos entiendan qué es lo que nosotros hacemos, qué preguntamos y todo esto. Pero es más enfocado hacia el gremio médico de odontólogos, porque básicamente les damos una guía de qué es lo que deben de hacer para poder realizar ciertos procedimientos o ciertas cosas, ¿ok? Vamos a empezar. El tema de hoy que vamos a tratar es la historia clínica y evaluación prequirúrgica, en la cual vamos a hablar sobre lo que tenemos que hacer antes de realizar un procedimiento quirúrgico, sea cual sea. No vamos a hablar como de algún tipo de cirugía. Sin embargo, vamos a hablar de todo lo que se tiene que hacer antes de una cirugía y que debe de incluir tu historia clínica o tu documento médico legal para poder realizar una historia clínica adecuada. Vamos a empezar con esta parte de aquí que dice preguntas a realizar. Las preguntas que vamos a realizar de base y que tienen que venir en tu historia clínica, que de por sí estas ya las deben de tener, pero también les voy a profundizar en cada una de ellas para que sepamos más concretamente qué es lo que debemos de preguntar, es hospitalizaciones. O sea, si alguna vez has estado hospitalizado en el tiempo de, puede ser, muchos doctores dicen en el último año. Yo sí recomiendo que lo digan en su vida, o sea, cuántas veces ha estado hospitalizado en su vida y por qué razones. Más adelante les explicaré por qué. La segunda es que si toma algunos medicamentos. Esto tiene que ser medicamentos y la pregunta debe de ser clara. ¿Tomas medicamentos que te hayan mandado o que tú te hayas autorrecetado? Es importante que eso se lo pregunten a sus pacientes, porque muchas veces los pacientes solamente piensan que cuando les preguntan si están tomando medicamentos, hablan de los medicamentos que les mandó un doctor y dicen que no, aunque ellos estén tomándose diario una ácido acetil salicílico porque ellos creen que es correcto por el dolor de la cabeza, ¿no? O sea, es importante decirles tanto que tú te hayas mandado solo o que te lo hayan recetado. La siguiente es enfermedades previas, en las cuales vamos a hablar sobre patologías que aunque ya hayan sido curadas, las haya padecido, con el objetivo obviamente de encontrar algún, podríamos decir, secuela de esa patología o alguna consecuencia, ¿ok? La siguiente sería enfermedades actuales, o sea, enfermedades que está padeciendo actualmente, incluso enfermedades transitorias. Es importante que ustedes tengan el conocimiento de que las enfermedades transitorias, como podría ser una gripa, está muy sobrevalorado, pero es importante que lo preguntemos para tener un correcto diagnóstico. Entonces, aunque sea una gastritis actualmente, debemos preguntarlo con lujo de detalle. Y la última es embarazo lactante. Son como las preguntas más importantes que vamos a tener que hacer para una historia clínica de evaluación prequirúrgica. Quiero aclarar que esta es, digamos, un complemento de la historia clínica normal, que ya debe de tener estas preguntas, pero vamos a darles un enfoque a cada una de estas preguntas específicas. Vamos a empezar con la de hospitalizaciones. El objetivo de esta pregunta es averiguar alguna patología que los pacientes hayan olvidado. Debemos recordar que el paciente es distraído, el paciente está nervioso, el paciente está ansioso, y de pronto tú le preguntas, oye, mi hermano, ¿tienes esto y esto y esto? Y te dice que no. Por ejemplo, tienes problemas cardíacos. Para empezar tienes que ser súper específico. Hay pacientes que la palabra cardíaca no la conocen y no saben que cardíaco es el corazón. Entonces tú tienes que ser muy específico en lo que preguntas. Oye, ¿tienes alguna enfermedad en el corazón? No, no tengo ninguna enfermedad en el corazón. Y de repente tú sigues avanzando en tus preguntas y todo, y de repente le dices, bueno, ¿alguna vez has estado hospitalizado en tu vida? Ah, sí, estuve hospitalizado en el 2005 porque me dio un infarto. Entonces, ahí tú ya sabes, oye, pero me dijiste que en tu corazón no tenías nada, ¿no? Ah, pues es que no sabía que pues, me dio, pero ya nunca me volvió a dar. No, bueno, sí, pero fue un problema que tuviste cardíaco, y que aunque hayan pasado millones de años, puedes tener un problema en recidiva o un reinfarto. Entonces es importante que ustedes hagan esta pregunta con este objetivo, saber si hay secuelas. También, por ejemplo, si estuve hospitalizado en tal año por una hemorragia
Bueno, pues sabremos que no tiene ninguna consecuencia, pero es un paciente que tiene una como carga a la hemorragia, entonces tenemos que tener cuidado si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿ok? Y además de que deben de entender que no lo vamos a marcar así, quiero aclararlo, si algún paciente está escuchando esto, no es con el objetivo de ofenderlos, pero a una persona que oculta algo, si se lo preguntas varias veces, en algún momento se le va a olvidar. O sea, por ejemplo, si es un paciente que por seguridad, ya que sabe que a los doctores que les ha dicho que es diabético, no lo quieren atender, la siguiente vez no va a decir que es diabético. Entonces, si tú le vuelves a preguntar de diferentes maneras, llegará al punto en el que él por sí solo responda, pues es que tuve un problema con mi azúcar. Bueno, pues entonces eres diabético, ¿sí? ¿No? Entonces así lo podemos ir descubriendo ciertas enfermedades que nos puedan afectar en la evaluación prequirúrgica. La siguiente van a ser los medicamentos. Es bien importante que preguntemos, como ya les había dicho, los medicamentos que toman por gusto, casi automedicados. Por ejemplo, si el paciente te dice, no, pues yo sufro de dolores de cabeza, ¿tomas algún medicamento para eso? Sí, tomo aspirina. Bueno, pues la aspirina es un antiplaquetario, un anticoagulante bastante fuerte. Entonces, si lo está tomando constantemente y tú haces un procedimiento quirúrgico, el paciente tiene un alto riesgo de hemorragia importante. Entonces, tienes que preguntarle tanto los medicamentos recetados como los medicamentos que él solito se automedicó. Además de que también tenemos que preguntar directamente si toma algún anticoagulante. Ahora, existen medicamentos como estábamos hablando del ácido acetilsalicílico que se mandan por una terapéutica de trombosis, por alguna terapéutica cardíaca y no pueden ser suspendidos. Son, aquí lo pusimos, medicamentos de control o medicamentos necesarios, indispensables. También podremos aquí poner el salbutamol de los pacientes asmáticos, porque los pacientes asmáticos necesitan en cualquier momento una crisis y necesitan su salbutamol para poder estar en todo caso presentes sin ningún problema. También en pacientes que tienen angina de pecho van a tener su medicamento de control sublingual y tienen que tenerlo a la mano en el momento de la evaluación quirúrgica. Y en el momento de la cirugía y en el momento de lo que tú quieras, necesita traer su medicamento de control. También es importante saber que cuando se va a hacer una cirugía, tenemos que hacer una interconsulta, que lo vamos a ver más adelante, pero hay medicamentos que tenemos que suspender. Por ejemplo, el anticoagulante. Si nosotros lo tenemos que suspender, lo normal es de 24 a 48 horas antes y 24 y 88 horas, 24 y 48 horas después del tratamiento. Es decir, suspenderlo este tiempo, un día aproximadamente, un día, 2 días antes y un día, 2 días después, para que la carga del medicamento sea muy baja, pero aún la tenga presente en sangre y después la reactive. Obviamente esto tiene que ser evaluado con una interconsulta con el médico tratante, pero es importante que lo conozcamos porque a veces nosotros decimos, ok, toma anticoagulante y ¿qué me interesa? Yo voy a abrir, hacemos cirugía y por Dios no podemos crear una hemostasis correcta, tenemos el problema de que no podemos parar el sangrado. Entonces tenemos ese problema grandísimo, no sabemos qué hacer, estamos en crisis y es por eso que se requiere el uso de estas preguntas. Y lo que decíamos, las dosis autorrecetadas. También es importante preguntar alergias. Muchas veces los pacientes no saben qué es una alergia. Por ejemplo, le dices, ¿alguna reacción que te provoca algún medicamento? Sí, la penicilina me causa esto. Bueno, sabemos que no le vamos a mandar derivados de la penicilina. Pero hay otros medicamentos que los pacientes jamás en su vida han tenido interacción. Por ejemplo, pacientes que jamás han ido al dentista no saben si son alérgicos a la anestesia, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer ciertas pruebas, como por ejemplo ponerles un poquito de anestesia en la parte superior de su manita para ver si no hay alguna reacción dérmica y que nos dé un indicativo de que el paciente puede ser alérgico a este medicamento y obviamente no arriesgarnos a introducirlo y que después tengamos un shock anafiláctico por problemas que pudimos haber prevenido. Entonces es importante también preguntar las alergias del paciente y ponerlas con rojo en la historia clínica, que es importante que tiene a estas alergias, ¿ok? Ahora, otra cosa importante que a mí me gustaría aclarar,
aquí yo sé que muchos doctores ya laborales están trabajando y están viendo este video, pero muchos son estudiantes. Yo les recomiendo aquí un tip de que si el paciente te dice soy alérgico a las sulfas, soy alérgico a la penicilina, se den una lectura, una pasadita por un libro sobre todos los medicamentos de ese tipo de familia y para qué sirven. Por ejemplo, soy alérgico a la penicilina, bueno, voy a buscar a la penicilina como tal, a la amoxicilina, para que nosotros tengamos el conocimiento de qué medicamentos voy a mandar, porque por ejemplo, por el nombre, penicilina y amoxicilina suenan completamente diferentes, pero siguen siendo de la misma familia y si tú los recetas vas a provocar una alergia. Ahora, la eritromicina suena casi similar porque termina con el término cina a la amoxicilina, pero son de familias diferentes y son una familia que sí se puede mandar en este paciente alérgico. Entonces es importante que te des una estudiada previa a cualquier tratamiento quirúrgico sobre las alergias que el paciente presente. Enfermedades previas. Muchos pacientes, o más bien muchos doctores ya no preguntan si tuviste una enfermedad antes, o sea que dicen no, pues en el último año. No, es importante que tengas una enfermedad previa. Por ejemplo, hay pacientes que les dan como que lo subestiman, ¿no? Cuando estaba yo chiquito me dio varicela. Bueno, es importante saberlo porque sabemos que tiene las enfermedades propias de la infancia. Ahora, enfermedades previas es toda patología ya diagnosticada que se haya o no curado con el objetivo de tomar medidas de prevención o simplemente como información diagnóstica. ¿Con qué objetivo es esto? Porque, por ejemplo, los pacientes que tuvieron un infarto al miocardio antes de los 6 meses del infarto no se deben de tocar ni de chiste, o se tienen que tocar con muchas protecciones, con muchas interconsultas, con muchas profilaxis antibióticas, que es cuando mandas medicamento previo al tratamiento para evitar una infección severa. Bueno, pues ahí es importante tenerlo como consciente, que los pacientes tienen que tener esto en conocimiento. Ahora, también es importante saber que, por ejemplo, el paciente ha tenido una enfermedad previa de colitis toda su vida, de gastritis toda su vida, y tú vas y le mandas un medicamento súper irritante en cuestión estomacal, como podría ser el ketorolaco, y entonces tienes un problemón de que le vuelva a dar gastritis y bueno, el paciente no se puede ni parar de su cama y ni siquiera es por la cirugía que le hiciste, es porque no pensaste que el paciente tenía esto. Entonces es importante conocer enfermedades previas. Ahora, enfermedades actuales. Se cuestiona de la medicación por la parte que ya hemos hablado. Área de afección, es decir, tengo hemofilia. Bueno, pues esto es una enfermedad de la sangre. Tengo asma, es una enfermedad a nivel pulmonar o respiratorio. Tengo un problema cardíaco, pues es un problema del corazón. Es importante ver el área de afección. También los signos y síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que son epilépticos. Bueno, pero soy un epiléptico que tiene más de 6 años sin ninguna crisis epiléptica. Bueno, podemos tomar un poquito menos de precauciones que un paciente que dice cada 6 días me convulsiona. O sea, es importante ver los signos y los síntomas de la enfermedad actual. Esto con el fin de tomar medidas. Ejemplo, los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes van a tener un control de la glucosa en la mañana y por la tarde todo se va deteriorando. Entonces nosotros nos podemos tomar como un ejemplo y dar la cita en la mañana para que la glucemia sea menor, ¿ok? Y bueno, pues las interconsultas. En cualquier duda de infección, de interacción de medicamentos, si podemos o no usar anestesia con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor, si hay que tener algún cuidado, lo tenemos que mandar por escrito con el doctor tratante. Ahora, es importante que el doctor tratante no sea un doctor general, porque si por ejemplo el problema es cardíaco y nos manda a un doctor general que sí lo puedes hacer, yo no me confiaría, yo lo mandaría a un cardiólogo para que nos dijera si sí podemos hacerlo realmente o hay un problema, porque el médico general pues igual y le paga si te lo firma, pero el especialista podríamos tener un poquito más de control en esa parte, sin subestimar, sin ofender a todos estos gremios médicos. Sin embargo, es importante conocer que existe mucha corrupción en el tema de los médicos. Entonces, es importante también tener estos cuidados porque sabemos que si nosotros nos arriesgamos de más, vamos a tener ese problema de que podemos
a incluso hasta tener un problema de muerte en nuestro paciente. Imagínense qué problema. Entonces es importante esto. Muy bien, y por último, embarazo lactancia. Muchas pacientes ni siquiera saben si están embarazadas. O sea, tú les preguntas, ¿estás embarazada? Ay, doctor, no sé. Pero es importante que lo sepamos, porque si no saben, entonces están dentro del primer trimestre y hay que tener cuidados. Porque el primer trimestre del embarazo hay un riesgo altísimo de algún aborto pues inducido. Entonces es bien importante. También es importante saber qué medicamentos vamos a poder utilizar en las embarazadas. Por ejemplo, el uso de vasoconstrictores en embarazadas de primer trimestre va a ser un problemón. Podemos tener más cuidado con este caso. Ahora, también el uso de los medicamentos, ¿cuáles usar? Por ejemplo, en la anestesia, los más usados van a ser el grupo amida y vamos a poder contar con la lidocaína, con la mepivacaína, con la bupivacaína, y todas estas van a tener un cierto cuidado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una embarazada de primer trimestre que tenemos que atender con urgencia y no sabemos qué hacer, pues podemos podemos anestesiar con un anestésico sin vasoconstrictor para evitar contracciones y que tengamos un aborto prematuro. Pero si nos tenemos que escoger entre lidocaína sin vasoconstrictor y mepivacaína sin vasoconstrictor, nos vamos por la mepivacaína por sus indicaciones. La mepivacaína sin vasoconstrictor tiene por defecto, por la mepivacaína sola, una cierta vasoconstricción natural. Entonces va a durar un poquito más que la lidocaína sin vasoconstrictor. Entonces se dan cuenta cómo es importante todo esto, aunque la paciente me haya dicho, estoy en duda, porque si necesitamos hacerlo urgentemente, tenemos que actuar con sabiduría. Ahora, también es importante que hay mamás que no entienden la palabra lactar. Ellas creen que lactar podría significar que su niño toma leche. Y pues sí, está tomando leche, pero de fórmula. No saben que lactar es pues lactar en pecho materno. Entonces hay que preguntarle bien si la alimentación es complementaria o si se lleva lactancia como tal a cabo. ¿Con qué objetivo? Con que no mandemos medicación post quirúrgica y de pronto el bebé esté recibiendo todo esto por la vía de excreción, que es la leche materna. Porque hay que recordar que las vías de excreción del cuerpo es la orina, la sudoración, las lágrimas, incluso la leche materna. Entonces, por ahí va a salir también cualquier medicamento que nosotros pongamos. Y si es peligroso para el bebé, a cuidado ahí, ¿vale? Y bueno, pues la atención quirúrgica se recomienda a partir del segundo y tercer trimestre, porque la paciente va a tener muchos otros menos riesgo en cuestión de los medicamentos. Atención, pero, o sea, hay un pero, también van a venir algunas complicaciones por el embarazo. Cuando un producto en cuestión nosotros le llamamos producto al bebé, cuando un producto está creciendo, hay una contracción en la parte del tórax y lo que es pulmones, lo que es corazón y lo que es costillas se ven apretujadas, por así decirlo, a la parte superior del cuerpo y la paciente tiene problemas de respiración. También el peso del producto puede apretar la arteria cava inferior y podemos provocar problemas de desmayos, incluso si tenemos una paciente mal colocada, en una angulación mal colocada durante el embarazo. Entonces, esto es bien importante que lo investiguemos y vamos a meternos en este problema. Si no tenemos ningún conocimiento de odontopediatría, podemos llamar a algún odontopediatra para que nos esté apoyando en la cuestión de la atención de estas pacientitas, que tal vez yo soy el experto en la cirugía, pero ella me esté guiando de qué puedo hacer o qué no puedo hacer en esta embarazada. ¿Ok? Y muy bien. Toda esta presentación la hice con el fin de que los doctores supieran para qué son las preguntas que hacen cuando van a hacer realizar una cirugía. Porque muchos preguntan, ¿has estado hospitalizado? No. ¿Medicamentos? Ah, pues tomo amoxicilina. Ah, ok. ¿Enfermedades previas? Pues una vez me dio gripa. Ah, ok. Enfermedades, y ni siquiera profundizan en todas estas partes que son súper importantes. Ahora, mi bibliografía, en la cual utilicé para realizar
esta presentación fue este libro, que Cirugía de Dientes Incluidos, Extracción de Terceros Molares, de Paulo José Medeiros, que es un libro de un autor brasileño que ha tenido muchísima relevancia en Brasil, y bueno, pues quise basar mi presentación en esto. Sin embargo, obviamente también aportamos un poquito de la experiencia clínica que tenemos y un poquito, pues obviamente, de los conocimientos adquiridos durante la práctica. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya servido, que tomen en consideración esta plática, que la lleven a cabo en sus consultas y les va a evitar muchísimos problemas. Aclaración por cuarta vez. Esto es anexo a tu historia clínica. Tu historia clínica la vas a hacer normal, la que tú tienes en tu consultorio, pero es importante que esto lo agregues si no lo tienes, y si ya lo tienes, profundices en estas áreas previas a una cirugía. También, por ejemplo, algo que se me estaba olvidando, en enfermedades actuales hay algunas enfermedades cardíacas, algunas enfermedades digamos sanguíneas, que requieren de algunos estudios de laboratorio. Entonces, por eso es que se usa, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene problemas de hemorragia, problemas de hemofilia, tenemos que mandar ciertos estudios sanguíneos para ver si tiene problemas en las plaquetas, para ver si tiene problemas en la coagulación y evitarnos un problemón. Entonces, todo esto tiene un porqué. Espero que les haya quedado claro. Si quieren que profundicemos más en este tema, lo podemos hacer. Pónganmelo aquí abajo en los comentarios y lo vamos a estar hablando. Y bueno, pues yo soy el Dr. Eddie Ramos, esto es CuraKids Dent y espero que les haya agradado este tema que a mí me encanta. Y bueno, pues suscríbanse, denle like al video y compártanlo con sus colegas.